Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 18 de febrero a las 9:15. Hoy más tarde porque he dormido bastante, teniendo en cuenta que desde el ataque con el bate de béisbol de la semana pasada a los vecinos de arriba hemos conseguido tener toda la semana de paz. Se oye, pero ya no es el disparate que se oía. El lenguaje universal de los buenos golpes contra el tabique parece que sigue funcionando, así que hoy pues más relajado. La familia seguimos con la rachita regular de familia, cuando no cae uno, cae otro, pero bueno, fin, nada grave, ahí estamos, poco a poco. Hay que pasar la mala racha. Y la parte canina de la familia, pues esta semana una terapia de esta, una fisioterapia de hora y media, y parece que la ha mejorado un poco, aunque bueno, ahí seguimos también, un poco bastante. Le pusieron un rayo láser, era divertidísimo verlo porque le pusieron unas gafas para que no le estropeara la vista la luz del rayo láser, era graciosísimo verlo con las gafas. En fin, bueno, ahí vamos. Ya queda poco para la Navidad, solo nos quedan 8 meses, 8 meses y volvemos a la Navidad, que ahí suelen ir las cosas bastante mejor. Y a nivel de series y demás, pues este fin de semana quiero ver a Carlitos Alcaraz, que ha llegado a semifinales en Argentina, el pobre, después de más de 100 días de lesión. A ver si consigue ya volver a pillar el tono. Así que esta noche, en principio a las 10 hacen la semifinal. Pero claro, como está lloviendo en Buenos Aires, pues vaya usted a ver, como lo retrasen ya se va a hacer una hora imposible, porque yo no perdono, yo y me gusta acostarme a mi hora, de 12 a 1 estoy acostado y a las 7 de la mañana ya estoy arriba todos los días de mi vida. No suelo hacer muchas excepciones. Hoy, que me he quedado un poco, que como no he puesto el despertador me he quedado una hora más, pero no mucho más, no mucho más. Así que tenemos un poquillo de tenis, fútbol, por supuesto. Y a nivel de series y pelis, pues esta semana andaba con bastante trabajo y de series no he visto, que no me daba tiempo, pero sí que he visto algunas pelis sueltas. Me ha gustado mucho Modelo 77, una de estas que se presentaron a los Goyas. Está bien, es la típica serie carcelaria, ¿no? Sobre vida carcelaria. España, años finales de los 70, la situación carcelaria que había en aquella época. Yo me acuerdo que tendría yo 17 años por esa fecha, estaba en Alicante y vivía muy cerca de la cárcel que había en Alicante y vi todos los presos que se subían al tejado y bueno, me recordaba mucho la serie porque había vivido yo todo ese proceso. Y bueno, pues está bastante bien hecha, bastante entretenida y, y bastante recomendable. Ahora falta por ver la otra que se llevó muchos Goyas, esa de Asbestias o Asbestas, que creo que la estrenarán a partir de abril en Movistar. Yo ya voy a dar pocas recomendaciones de Netflix. Me he enfadado yo con Netflix, no me gustaba. La verdad es que me da igual la cantidad de dinero esa que hay que pagar, pero no sé, vendieron un producto bajo unas condiciones que se podía compartir con la familia, ahora dicen que no. No me ha gustado, no me ha gustado. Tampoco de Netflix sacaba tanta chicha, muchísima paja, mucho rollo. Lo voy a dejar, me voy a dar de baja. Hala, a que corra el aire. Es que de todas formas tengo Movistar, HBO, Disney, el Prime este de Amazon. Sí que tengo un montón de cosas. Así que para qué quiero más. Así que me voy a dar de baja. Así que de Netflix seguramente no voy a hacer comentarios porque no las voy a ver. También me ha gustado Infesto, otra película española. Está bastante bien, un poco demasiado exagerado, la quieren hacer muy siniestra y se queda un poco exagerado eso de siniestro, pero bueno, no está mal. Y me ha gustado mucho una película francesa que esta la vi antes de ayer, que se llama El Tenor, sobre un chico joven que vive en un barrio complicado de París y demás y encuentra su pasión en la ópera.
La película tiene una banda sonora muy bonita, se cantan muchas piezas de ópera muy emocionantes, al que le guste la música, pues es como, no sé, toca un poco la fibra sensible musical ahí, está muy bien hecha la película. Eh, Hay algunas películas francesas que están bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Últimamente he visto yo más de una bastante aceptables, así que la recomiendo. Bueno, fin del rollo. Vamos a empezar un poquillo de comentar un par de cosas antes de empezar. Les recuerdo que si quieren seguir la actualidad muy al segundo de lo que está pasando en los mercados, además de los vídeos que pueden ver en este canal, pues ya saben que en serenitymarkets.com tienen la actualidad desde las 8 de la mañana de cada día antes, porque suelo hacer yo ese turno inicial desde las 8 menos cuarto de la mañana, luego nos vamos turnando varios compañeros. Ahora se ha incorporado recientemente Diego Puertas, que es este chico de aquí a la foto, que está entrando pues, muy bien, me está ayudando muchísimo. Y bueno, nos vamos turnando varios y luego ya por la noche, estamos hasta las 10 de la noche. Yo personalmente hago el último turno desde las 6 hasta las 10 de la noche, por lo tanto, en todo momento, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, cualquier cosa que salga en el mercado, inmediatamente tienen la noticia, tienen el comentario de qué significa, qué puede significar, y así estamos todo el día. Así que les recomiendo que, si no la conocen, la visiten Serenity Markets, que además lo pueden recibir en su móvil, que tenemos un canal de Telegram, pinchando aquí en este botón, pues tienen ahí un poco de todo. Y también, pues, recordarles que si marcan gloversiasicaf.com, pues ahí tienen la web de la casa de la que soy director de inversiones, Gloversia EAF, inscrita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tienen las dos SICAFs de la casa que asesora un servidor, ayudado por un equipo bastante bueno, muy bueno, que bastante, muy bueno. Tenemos una conservadora, que la CNMV le ha bajado la nivel de riesgo. La CNMV esto va analizando periódicamente y como le ve poco riesgo, pues le ha dado una calificación de 2, entre 1 a 7. 7 es mucho riesgo, está en 2, o sea, la CNMV la considera bastante tranquila. Y Globesia Dinámica, que a pesar de que es dinámica, que se mueve mucho, este año está ganando el 3,27. El año pasado consiguió cerrar en positivo, con bastante volatilidad dentro del año, pero al final se consiguió que estuviera ahí. Pues la CNMV le ha bajado al nivel de 4, me parece que ha sido. O sea que de 1 a 7 la considera también bastante sólida. Y aquí, bueno, pues tienen todos los teléfonos y demás para que nos puedan contactar. Si es usted además inversor profesional, tiene una cartera grande y está con el MIFI como profesional, le podemos ofrecer también una gama de productos especial para inversores profesionales bastante interesante. Bueno, nos vamos al lío. Y para empezar, perdón, ya saben que mi garganta, estos gallitos, ay Dios mío, y esto que no tiene remedio, y que no paro de hablar, entre los vídeos, las clases preparando a los alumnos para el examen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, yo que sé, lo que tienes que hablar todo el día entre unas cosas y otras. Ay, yo necesitaría estar 2 semanas callado. Pero bueno, no pasa nada. Esto ya lo tenemos desde hace muchos años. Bueno, seguimos. Vamos a empezar pues dando un repasito a lo que pusieron ayer en la mesa de trading de Goldman, que como siempre pues nos ayuda a situarnos en cómo están las cosas antes de empezar a hacer el análisis. En este caso vamos a ver el resumen de Mike Nocerino. Tienen aquí, que lo veo más completo que el que hizo John Flood. Y bueno, pues tenemos que el SP500 cerró en la semana con menos 28 puntos básicos, ellos lo ponen así, ya saben que eso significa menos 0,28. Pues una semana bastante tranquila, la verdad, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, ya lo dicen ellos también, después de todo lo que ha pasado, el mercado tiene una extraña resistencia por algún sitio, ¿verdad? Pues miren dónde está la resistencia que le permite aguantar todo lo que está aguantando. Este es el volumen de los mercados oscuros y como ven, miren dónde está, volumen comprador clarísimo. Esto es comprador clarísimo. Por algún sitio entra el dinero, porque esto es
comprador clarísimo y de los más compradores de la historia. Así que divergencia alcista permanente cada vez que cae. Y además el HEX, la exposición a la gama de los grandes operadores, no da ninguna muestra de gran peligro. Cuando este indicador, que es la línea naranja, se va por aquí arriba, nos está advirtiendo de que cuidadito, que el mercado se puede dar un batacazo. No está en niveles que estén dando subidones, que es cuando se va por aquí, niveles extremos por debajo, pero fíjense que lejos está de los niveles extremos por arriba. Así que aquí está entrando dinero. Esta semana veíamos en uno de los vídeos de apertura, les puse como la propia casa, es Kisimetrics, que calcula este indicador, que no es nada fácil de calcular, publicaron en Twitter pues un tweet diciendo, cuidado, que esto está entrándole dinero a expuertas y esto es alcista, lo decían ellos. No crean lo de que es bajista. Voy a ver si encuentro el tweet. Pues sí, lo he encontrado, aquí lo tienen. Este es el Twitter de esta casa y esto lo pusieron el día 15 de febrero. Voy a darle al traductor automático, que lo traduce mal, pero bueno, nos hacemos una idea. Dice, el índice oscuro, DIX, nunca ha estado tan alto durante tanto tiempo. La liquidez es excelente. Los distribuidores están felizmente suministrando SP a los clientes que están comprando a manos llenas. Sorprendente, ¿verdad? Porque no es esto lo que nos cuentan los grandes bancos de inversión, nos dicen todo lo contrario. Yo no sé, me limito a dar hechos, no estoy opinando, pero esto es lo que dice los que construyen este índice. Y hay otro tuit debajo. A ver, creo que... ¿Dónde estaba esto? Sí, aquí en el siguiente, vamos a darle a traducir. Dice, no dejes que nadie te diga que la gente es bajista. Tal vez te estén diciendo eso, pero al mismo tiempo están haciendo clic en el botón de comprar. Mercado absolutamente único. Ostras, pues no es esto lo que nos decían, ¿verdad? 234 me gusta tiene esto. Sigamos. El Nasdaq más 43 puntos básicos en la semana. Ha conseguido cerrar en positivo, más 0,43%. Gracias al importante cierre de cortos que se ha seguido dando durante la semana de tecnología, un cierre de cortos muy importante. Y además le ha ayudado lo suyo Tesla, que ha conseguido terminar la semana con un más 6%. Esto es importante. Atención al petróleo, que ha terminado la semana con una fuerte caída, menos 4,26%, muy castigado por un dólar fuerte. Ya saben que es lo mismo que le pasa al oro. La mayoría de materias primas tienen una correlación inversa importante con el dólar. Y un dato de inventarios de petróleo, pues que no le ha favorecido nada, porque lo que se ha visto es un incremento de los inventarios de petróleo y además por los miedos de lo que pueda pasar con el crecimiento. El bono americano a 10 años ha terminado con una rentabilidad del 3,81%. Cuidado, porque durante la sesión de ayer se llegó a ver el 3,93%. Cuidado con esto. Luego verán que Harnett nos dice que este es el indicador clave para ver si la bolsa va a seguir recuperándose o si se va a dar una castaña. La rentabilidad del bono americano a 10 años. Y yo insisto en que tiene toda la razón. La bolsa lo que mira, el profesional, lo que mira es lo que hacen los bonos. Y eso le da la pista buena. El MOC terminó ayer sorprendentemente, porque no fue un día de mucho movimiento, con un saldo neto comprador importante, 1.900 millones de compra, desequilibrios compradores, aunque puede estar distorsionado por el vencimiento. Y el VIX terminó en 18,97. El volumen de ayer, un poco por debajo de lo normal, 10.700 millones de acciones negociadas. Esto es sobre una media de 20 días de 11.000 y pico, más o menos, menos 6% por debajo de esa media. En el día de ayer, aquí tienen los que más subieron, ahí tienen la tabla.
Eh, llama la atención, por ejemplo, defensivos, defensa. Y estos son los que más bajaron. Ojo a los ADRs chinos, les dieron hasta en el carnet de identidad ayer, menos 3,49%. Cesta de valores sensibles a las commodities, menos 2,95%. Cesta de valores de inteligencia artificial, menos 2,20%. Todos estos índices de Goldman son muy interesantes. Valores no tecnológicos sin beneficio, menos 2,17%. O sea que no, aquí más bien hubo apertura de cortos otra vez. Valores con alta beta, los últimos 12 meses perdedores, los valores de, no, perdón, esto es los valores con alta beta que más perdieron en los últimos 12 meses, menos 1,91. En fin, interesante. Y aquí nos comentan un poco lo que pasó en la mesa. El nivel de actividad no lo pone aquí, pero lo dice John Flood, fue de 4, entre 1 y 10. Dice que en el día de ayer, dice que en la semana hemos visto a los hedge funds comprando y sin embargo a los long only más bien vendedores. No termina de entrar ese dinero que es bastante decisivo para que el mercado tuviera un pozo, un fondo ya de una cierta envergadura. No obstante, dice que durante la semana hubo más bien predominio de compras de los solo largos y algo también de los hedge funds, o sea que no ha sido una semana de ventas en las interioridades del mercado. Y temáticamente, pues dicen que han visto en su mesa cómo se compraba bastante sector financiero, especialmente cómo se compraban bancos británicos en las caídas. También se compraba por parte de los long only de los hedge funds tecnología y consumo básico. Staple siempre es consumo básico, consumo estantería, por decirlo de alguna manera. Por el otro lado, ha habido ventas en materiales básicos, en utilities y en industriales. Y sí que pone aquí el nivel de actividad de ayer en la mesa, 4/10. Sigue llamando la atención la barbaridad de opciones que se negocian con vencimiento en las siguientes 24 horas. Esto no es nada normal. Y está todo el año así. Es una barbaridad de dinero. Casi 450.000 millones de dólares negociados en el día 15, que es el último dato disponible, con vencimiento a 24 horas. La mano fuerte está haciendo muchísimo intradía, mucho intradía. Eso es porque no ve claro hacia dónde va, ni hacia arriba ni hacia abajo. No nos calentemos la cabeza, ni que si es alcista ni que si es bajista. Estos no saben muy bien por dónde van a ir. Y por último, pues destacar este cuadro interesante, esta tabla interesante donde se ve la estacionalidad del dinero que entra en los fondos de inversión en bolsa en Estados Unidos. Como vemos, hasta abril está bastante bien, pero a partir de mayo se va a ir al garete. Y en enero y febrero es buena, no nos debe extrañar que ha entrado bastante dinero ahí. Pero a partir de mayo, atención, ya nos preocuparemos de esto, de cuando llegue, aún queda un poco. Seguimos con más claves de la semana. Europa sigue muy fuerte, muy fuerte. Atención al gráfico del Eurostoxx, donde tenemos una brillante señal del sistema sencillo SAR. El sistema sencillo SAR pilló toda esta subida, aquí dio venta contra tendencia y aquí dos bolas verdes y ruptura del máximo en 4.000 dio señal de compra y ahí sigue. Lo vamos a ver mejor si lo ponemos en gráfico de semanas. Ahí va, ahí está. Como vemos, estamos en un nivel de resistencia importantísimo. Se ha recuperado toda la caída de la tendencia bajista. Esto ha pasado bastante desapercibido porque estamos muy centrados, la mayoría, en Estados Unidos, pero hay que ver esto. Se acabó la tendencia bajista en Europa a pesar de todos los problemas macroeconómicos que seguimos arrastrando. Llamada de atención, la bolsa y la economía no es un vaso comunicante perfecto.
Puede que a medio o largo plazo sí, pero no a corto plazo. Puedes perderte movimientos importantísimos mientras esperas que la macro se arregle. ¿Qué es lo que ha pasado en Europa? Un movimiento perfecto que ha borrado del mapa pues toda la tendencia bajista entera, y ahora pues está luchando con este importantísimo nivel de resistencias. Si se rompe, pues estaría el Eurostoxx 50 en subida libre. En subida libre, por increíble que parezca, ¿no? Así que atención a cuando se rompen cosas, con razón o sin ella, con la macro en contra todo lo que tú quieras, pero estamos en un momento de mercado en que el análisis técnico podría avisarte con tiempo antes de lo que va a pasar, y mientras la macroeconomía sigue un ciclo mucho más lento. Al final, la macroeconomía y el mercado acabarán ajustándose, pero puede pasar el suficiente tiempo como para que se llegue muy tarde. Esto es muy importante, esa fortaleza en Europa. También atención en el IBEX a los niveles de resistencia a los que está llegando. Si lo ponemos en gráfico de semanas, lo vamos a ver muchísimo mejor. No es precisamente una cuestión baladí el nivel al que se está llegando de resistencias, ni muchísimo menos. Como vemos, llevamos un tramo alcista bueno, que también lo detectó el sistema SAR en gráfico de semana, dio compra como por 8.570 más o menos. Pero lo importante es esto. Este importantísimo nivel de resistencia está ahí. Ahí se paró en el 2015, ahí se paró en el 2017, ahí se paró en el 2020. Es un nivel de resistencia mayor de largo plazo. Realmente el IBEX, hablan de eso de las décadas perdidas. Pues miren, ahí tienen una década perdida. Está en el mismo sitio donde estaba en marzo del 2015. El que compró en marzo del 2015 no ha visto un euro. No ha visto un euro. Ha llegado a perder mucho en varias ocasiones, pero nunca ha llegado a ganar nada. Llevamos 8 años perdidos. Lo digo por aquello de que la bolsa a largo plazo siempre sube, ¿vale? 8 años que no has visto un duro. Te lo tienes que trabajar más. Todos estos movimientos, pues te los tenías que haber trabajado, porque si no te quedas mirando. Sí, vale, a largo plazo. Pero a largo plazo define el largo plazo. Y lo que la psicología de cada uno puede aguantar. Tantos años ahí mirando el paisaje, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Resistencia importantísima. Si la rompe, evidentemente se va a ir por aquí, zona 10.200. Y si se la come, pues quedará condenado a como mínimo volverse a ir a la media de 200 en semanas. Complicado. Nivel muy complicado, muy importante. En Estados Unidos, pues sin novedad en el frente. Sin novedad en el frente. Seguimos ahí en una zona de turbulencias, lejísimos de lo que está pasando en Europa. Fíjense lo que le queda aún para llegar hasta máximos. Muy complicado. Esa resistencia a 4.200 es absolutamente vital, ya lo saben. Nosotros, si rompe ese 4.200, damos la tendencia bajista por terminada, como ya ha pasado en otras muchas bolsas, pero hay que romperlo. De momento no tiene fuerza, pero tampoco tiene una excesiva presión a la baja. El nivel de soportes clave está en esta zona de por aquí, porque además tenemos una clara directriz alcista de los últimos meses, sería esta, que también está justo ahí. Todo está ahí. La directriz alcista, la media de 200, la media de 50 y el nivel psicológico de 4.000. Todo está ahí. Solamente si se pierde todo eso, podríamos empezar ya a pensar que puede desarrollar un tramo a la baja más importante, con el siguiente soporte claramente en 3.800, que no es un soporte fácil. Hay soporte fuerte y además soporte cuantitativo. Por arriba de 4.200 lo rompe todo. Siguiente objetivo, clarísimamente, seguramente se iría muy rápido a 4.350, donde está el pico máximo de agosto. Ya por encima de esto, ya esto sería imparable. Ya para nosotros lo rompe todo, pero por encima de 4.350 esto sería imparable y habría que quitarse de en medio. Nivel también importante para el S&P 500. Y para el Nasdaq, que es el que más retrasado va, con mucha diferencia, porque es el que lo ha pasado peor. Pues fíjense cómo en semanas
ha conseguido resistir otra vez en la media de 200 semanal, ha estado alguna semana por debajo, pero la ha vuelto a recuperar. ¿Puede ser esto un doble suelo? Pues puede ser, con ruptura de la línea clavicular, puede ser, perfectamente. Vamos a verlo en gráfico diario. Ahí se ve mejor. Murphy decía que los dobles suelos son más fiables cuando hay John Murphy, cuando hay más de 20 velas. Pues aquí las hay. Hay más de 20 velas y ahora ha roto esa línea clavicular. No tiene mala pinta y está intentando consolidar la ruptura de la media de 200. Está intentando consolidar esta ruptura de la media de 200. Lleva muchos días por encima. Este nivel es el soporte clave, muy importante, 12.055. Si tras todo este marraneo y dudas y cosas volviera a romper los 13.000, sería una ruptura de gran calado, ya en el Nasdaq. Tras esta figura de posible doble suelo, la confirmación de la media de 200 sería después del pullback típico, tras haber roto, que volviera a romper estos máximos. Cuidado, porque tendría mucho potencial, con razón o sin ella, con la macro, con la micro, con la UEFA, con Eurovisión o con todo lo que queramos. Pero los gráficos son bastante claros y miren lo que pasó cuando los gráficos también eran bastante claros en Europa. Pues si no se le hizo caso, aquello siguió subiendo como un diablo, diabólicamente, ¿no? En este gráfico podemos ver lo que decíamos antes, cómo los minoristas están comprando con fuerza en esta cesta de valores favoritos para los minoristas, entre los que se incluyen pues Tesla, Apple, Amazon, Nvidia, AMD, Meta, Microsoft, Google, Netflix y Alibaba. Pues o podemos ver el SP500 anda por aquí y la cesta de valores favoritos de los minoristas, miren por dónde va. Los minoristas están ejerciendo mucha fuerza, están metiendo mucho dinero. Se está hablando de casi 1.500 millones de dólares diarios introducidos por los minoristas. Eso es mucho dinero. Con razón o sin ella, es mucho dinero. Aquí lo tienen en otro gráfico de banda, donde se ve lo que hacen el neto minorista diario de compras de valores norteamericanos. Como ven, está en máximos de muchos años atrás. Está entrando mucho dinero. El sector minorista es más del 25% del mercado y esto está pesando mucho. Antes de pasar las claves macro, que son muy importantes también, dar un vistazo a este gráfico que publicó Ryan Detrick sobre la estacionalidad diaria dentro del mes de febrero. Como podemos ver, a partir del 15 hay una estacionalidad que tiende un poco a la debilidad. Puede ser que estemos inmersos en ella en este momento. Y también pues mostrar cómo Europa lo sigue haciendo mejor que Estados Unidos. Este es el MSCI Europa frente a Estados Unidos. Y como podemos ver, pues lo típico en los últimos años siempre era que Europa lo hacía mucho peor que Estados Unidos, excepto en el 2015, que fue la única excepción. Pero después de tantos años haciéndolo Europa mucho peor que Estados Unidos, como vemos, ahora es justo al revés. Llevamos 2 años donde Europa lo está haciendo mejor que Estados Unidos. Al final, por muy sombría que sea la macroeconomía, a lo mejor lo que está pasando en Europa y en otros sitios, incluso en Estados Unidos, que ha mejorado últimamente, en China, no es tanta tontería. Porque fíjense los índices de sorpresas económicas. Los índices de sorpresas económicas tendríamos, por ejemplo, en verde a Europa, una lluvia de sorpresas económicas positivas. Luego, no es tan raro lo que ha hecho la bolsa europea. En China, que sería este de aquí, también muchas sorpresas positivas. En Japón, que sería la línea azul también. E incluso en Estados Unidos ya no es tan espectacular como puede ser en Europa, pero también hay sorpresas positivas por encima de las sorpresas negativas.
Interesante, ¿no? Aquí tenemos el índice Citi, que es algo diferente, pero bueno, en esencia es lo mismo, donde se ve que también las sorpresas positivas en Estados Unidos están empezando a aparecer. Y precisamente estas sorpresas positivas han originado el gran debate de la semana. Nuevos datos de PPI, de índice de precios de producción guerrillero, que al unirlo al dato de IPC de la semana anterior, que al unirlo al dato de IPC del martes de esta semana también, ha puesto los pelos de punta a todo el mundo. El dato del martes de IPC ya no gustó a nadie, pero bueno, se hizo un poco la vista gorda diciendo era esperado, ha sido un dato malo dentro de una serie que es buena, no pasa nada, la mitad de la subida del IPC fue por la vivienda. Ya saben que eso estamos hartos de decir, que ese índice va muy retrasado, que no está contando correctamente lo que está pasando y que va a caer. Está claro que va a caer. La proyección de ese índice de vivienda es de caída bastante fuerte en los próximos meses y se perdonó el dato. Pero claro, luego aparece el dato de índice de precios de producción el jueves muy subidito de tono también. Entonces el mercado empezó a tener miedo a la inflación. Y por en medio salió un dato de ventas al por menor que también quedó muy por encima de lo esperado, lo que faltaba. Se juntó todo. Y ahí lo tienen. El índice de sorpresas económicas no para de subir. Claro, el mercado se está asustando. El mercado se está asustando y en poco tiempo pues ha pasado de descontar una tasa terminal de la Reserva Federal en el 5 a una tasa terminal en el 5,5. Y en Europa 3/4 de lo mismo. Ahora se descuenta una tasa terminal del 3,75 e incluso algunos analistas hablan del 6%. Claro, esto a los bonos los ha matado. A los bonos los ha matado. Habría que añadir a esto las declaraciones muy agresivas que tuvimos durante la semana, que al mercado le hicieron bastante daño, de Mester, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, y de Bullard, el inefable Bullard, que es el presidente de la Reserva Federal de San Luis. Esto asustó mucho al mercado, pero ¿saben lo más divertido? Que si se fijan, miren los que tienen derecho a voto en 2023, 2024, 2025, Bullard, que intentó asustar a todo el mundo, no tiene derecho a voto, por lo tanto sus opiniones están muy bien, tiene derecho a estar en los debates, pero al final no vota. Y Mester tampoco tiene derecho a voto. Fíjense en los que sí que votan. Powell también vota, evidentemente, pero curiosamente los que no votan son los más duros y no votan este año. Bullard es de los duros, Mester de las duras, Barkin también duro, Daly también usa mucha dureza. Bostic, otro que tal, este también tira con bala, y George, pues puede que ya no tanto, pero en fin, que curiosamente este año a los que le toca votar son más dobbies. Lo ven aquí clarísimamente, ¿no? Se ve. A ver, estos votan, son de los blanditos, de los más blanditos. Voto neutral, estos son ligeramente duros, pero fíjense que los más duros, está aquí en la escala, los más duros no votan, excepto dos, que serían Waller y el inefable Cascari, que este es el más duro que se ha quedado de los que votan. Estos sí que son muy duros los dos, pero como pueden ver, el voto está más concentrado en los que son menos duros. Parece una tontería esto, pero al final hay que fijarse hasta en esas cosas. Claro, con estos datos fuertes, con esa inflación guerrillera, pero con los datos de crecimiento fuertes, con ese dato de empleo que aún colea del pasado viernes día 3, pues está volviendo el debate sobre el aterrizaje suave o el no aterrizaje, que es la última novedad de los mercados, el no aterrizaje. Claro, esta teoría del no aterrizaje perjudica a los bonos entonces están machacados porque les perjudican esos datos de inflación tan potentes y les perjudica el que se diga que no va a haber aterrizaje, pero a las bolsas
la parte de la inflación les perjudica, pero todo esto de que se hable de que no hay aterrizaje les favorece, porque si no hay recesión, mejor, y compensa la tensión de los tipos de interés. De ahí que las bolsas lo hayan estado haciendo mejor que los bonos últimamente. Aquí podemos ver fácilmente en el gráfico del futuro del bono americano 10 años lo mal que lo está pasando horrible. Ha intentado por 2 ocasiones romper la media de 200 por primera vez en mucho tiempo, y fíjense ya que cerca está de los mínimos de octubre-noviembre, donde los bonos estaban machacados, y miren cómo los bonos no consiguen recuperar nada de la durísima y gravísima tendencia bajista que tienen, no desde el 22 como la bolsa, sino desde el 2020. No consiguen recuperar nada. Aquí parecía que iba bien, que iban en camino de recuperación, pero no lo han conseguido. ¿Por qué? Pues porque se están teniendo que adaptar a que otra vez se está subiendo la tasa terminal muchísimo, y a ellos les perjudica la narrativa del mercado, como acabo de decir, por partida doble, porque la inflación se está tensando y porque dicen que no va a haber aterrizaje. Eso para los bonos es lo peor, para las bolsas una es buena y la otra es mala, pero los bonos que se están yendo a freír espárragos directamente. El Bund alemán incluso tiene el gráfico peor porque ya está prácticamente en los mínimos de la última caída, ya está ahí. Muchísimo peor, ni siquiera se ha llegado a acercar a la media 200. Los bonos están machacadísimos y lejísimos de cualquier atisbo de recuperación con toda esta narrativa. ¿Tendrá razón el mercado con que no va a haber ni siquiera aterrizaje? Pues miren, para que puedan juzgar. Este gráfico de Bloomberg a mí me impresionó bastante porque lo que calculan aquí no es algo científico, pero es muy llamativo. Las menciones sobre aterrizaje suave, no digamos ya las de no aterrizaje, que estarían incluidas ahí, que es lo que se está diciendo ahora, sobre el tanto por ciento de los artículos que se escriben en Bloomberg. Digamos que no es algo científico, pero sí nos da una idea de cuándo el mercado está pensando que va a haber un aterrizaje suave. Miren ustedes por dónde se decía en el año 2000, ¿les suena? Inicio del pinchazo de la burbuja.com, se hablaba intensamente de que iba a haber un aterrizaje suave. Miren ustedes por dónde, a mediados del 2007, justo unos poquitos meses antes del gran crash del 2008, de la gran crisis financiera que se prolongó durante muchos años, se hablaba del aterrizaje suave. Y ya estamos otra vez. Juzguen ustedes mismos. Cada vez que decimos que esta vez es diferente, que esta vez no va a haber recesión, no va a haber no sé qué, pues ustedes mismos lo que pasó después. Ya hemos comentado en este vídeo de las 4 claves de la semana numerosos indicadores. Recuerden como la semana pasada, por ejemplo, hablábamos de los indicadores adelantados, o hace 15 días, no me acuerdo, que están llegando a niveles que siempre que llegaron a estos niveles hubo recesión. Bueno, pues añadan esta semana uno más para la colección. Este dato se dio, pues no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, el dato de manufacturas de la Reserva Federal de Filadelfia. Miren en qué nivel está. De nuevo, como todos los indicadores, es que no hay ni uno solo que no nos diga lo mismo. Siempre que el índice del Philly, como se suele llamar, el índice de Filadelfia de manufacturas, llegó a un nivel tan bajo como este, siempre desde los años 70 hubo una recesión, sin ninguna excepción. La del 70, la del 73, la doble recesión del 80, 90, 2001, 2008. Aquí se hablaba de aterrizaje suave, si recuerdan, y miren cómo acabó la historia. Y aquí también se hablaba de aterrizaje suave, y miren cómo acabó la historia. En suma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 recesiones anteriores, cada vez que este indicador ha llegado aquí, sí ha habido recesión. Esta vez va a ser diferente, nos dicen. ¿Están ustedes seguros? Y más viendo cómo se está desmelenando la Reserva Federal, que sigue subiendo tipos y sigue subiendo tipos y sigue subiendo tipos, al final va a romper algo. Para mí es evidente que al final van a romper algo, porque esta gente no se les ve que dominen la situación, no se les ve desde hace muchísimo tiempo, desde que empezaron a hablar de la inflación transitoria, y al final romperán algo y ese exceso de subida pues nos llevará a algo de esto.
Esta semana también se ha dado otra vez el dato de indicadores adelantados, ¿no? Bueno, pues miren, en todas las ocasiones en las que hubo problemas, cada vez que el índice de indicadores adelantado llegó a un nivel como este, a un nivel tan malo como este, pues pasó esto. En el 70, un mes después se entraba en una recesión de 11 meses. En el 73, 2 meses después entraba en un ciclo bajista. En el 79, 4 meses después, problemas. En el 81, 2 meses después se entra en una recesión de 16 meses. En el 90, 2 meses después se entra en una recesión de 8 meses. En el 2000, 3 meses después el ciclo económico empezó a girar. El 2007, un mes después el ciclo económico, el ciclo y la bolsa, que es una castaña que se metió después. Marzo del 2020, un mes después en 2 meses de recesión. Y ahora va a ser diferente. Sí, seguro, ¿verdad? Esta vez es diferente, por lo bien que lo está haciendo la Reserva Federal, ¿no? Vale. La Reserva Federal está esperando que el paro suba porque entonces será el aviso de que ya se empiezan a complicar las cosas. La Reserva Federal va más despistada con un pulpo en un garaje. Yo no sé la de veces que han comentado los economistas que el empleo no es un indicador concurrente, el empleo es un indicador extremadamente retrasado. El empleo no predice nada, el empleo va muy atrás. Es el último indicador que empeora cuando la crisis estalla en marcha. Luego, si estás esperando, amigo Powell, a que empeore el empleo, cuando te empeore la crisis ya ha llegado tarde, la crisis ya está muy adelantada. Y al revés, cuando mejoran las cosas, el empleo es el último indicador que mejora. Va muy retrasado. Y este gráfico lo demuestra, fíjense, el cambio de la tasa de paro antes y después de las recesiones. Señor Powell, esto sería muy conveniente que lo viera. Cuando empieza la recesión, el empleo, el paro, no ha empezado a subir nunca. Cuando se lleva un mes de recesión, el paro solo ha subido un poquito, casi nada. Y cuando de verdad empieza a subir el paro, empieza a ser cuando ya llevas 3 meses de recesión. Y entonces es cuando usted reaccionará y llegará tarde de nuevo. Siempre llega tarde, la Reserva Federal siempre llega tarde. Entonces el empleo, que es la obsesión de la Reserva Federal para decidir lo que tiene que hacer, es muy retrasado. No nos sirve. Este gráfico lo demuestra con claridad. El paro ya se dispara a partir del cuarto, quinto mes de recesión. Ya a partir del sexto mes esto es muy alto, ahí es más o menos cuando los bancos centrales se dan cuenta de toda la historia y entonces ya tapar el agujero es difícil. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Como también hay que tener en cuenta este gráfico que indica las expectativas de inflación en el forward 5 años, esto es un derivado que calcula cuál es la expectativa del mercado a largo plazo de inflación y como vemos está rompiendo la directriz bajista. Las expectativas iban constantemente a la baja desde mediados del 2022, pero en este momento están creciendo. ¿Esto nos muestra un fracaso absoluto de la Reserva Federal? Los datos dicen que están mejorando, la inflación vuelve a estar pegajosa otra vez. Hay muchos analistas que están diciéndole a la Reserva Federal que como siga aferrado al objetivo del 2%, no hay nada que hacer, que deberían subir el objetivo a un 3% por lo menos. McElligott ayer hablaba de fracaso de la Reserva Federal, de que deberían subir el objetivo de la inflación a un 3,4 y daba una pista. ¿Por qué las medidas de la Reserva Federal, aunque sí que vemos que se está gestando una recesión por ahí, por el subterráneo, pero por qué está tardando tanto en gestarse? ¿Y por qué la inflación no consiguen controlarla? ¿Y por qué no consiguen empeorar las condiciones financieras del sistema? En suma, ¿por qué están fracasando? Aparentemente. Pues esto lo explicaba durante la semana Reuters en un artículo fenomenal en el cual nos explicaba que la clave está en la liquidez que hay. McElligott ayer decía, el fracaso de la Reserva Federal está en que deben dejarse ya de la tontería
de la subida de los tipos. Lo decía así literalmente, no lo he dicho yo, lo decía McElligott. La tontería de la subida de tipos de interés. Vamos a verlo aquí en los últimos titulares que estuve poniendo yo ayer por la noche. Y vamos a leerlo exactamente como lo decían. Dice, McElligott dice que la subida de tipos no está funcionando y que la Reserva Federal debería concentrarse en una reducción de balance en serio. Ah, es que no es lo mismo. Subir los tipos de interés como única medida o reducir el balance, que eso sí que crea condiciones financieras malas y eso sí que frena la economía de verdad o que para la inflación de verdad. Pero eso se está haciendo de una manera muy moderada y lo que se está haciendo muy agresivo es con la subida de tipos. Y McElligott insiste en que se debería reducir el balance. Dice, la charla agresiva de la Fed de Mester y Bullard sobre una supuesta apertura, sobre una supuesta mayor predisposición para apoyar alzas de 50 puntos básicos en la reunión de marzo, y dice McElligott que es un poco borde, hilarantemente viniendo de dos no votantes, por cierto. Y luego dice aquí, dice, llámelo la trampa de la QE inversa. Dejándonos con balance, o sea, toda la subida de tipos nos ha dejado, a pesar de eso, nos ha dejado con balances de los bancos centrales aún extraordinariamente grandes que actúan para inhibir la transmisión del alza de tasas y explica por qué las condiciones financieras no son realmente estrictas. Porque la tasa neutral natural, recuerden que la tasa neutral es la tasa que, en la cual la economía ni sufre, ni empeora, ni mejora, neutral. No le da problemas a la economía, ni para bien ni para mal. Bueno, pues esa tasa neutral es probablemente mucho más alta de lo que se sospechaba anteriormente. Fíjense qué importante esto que dice McElligott, que las subidas de tipos no están transmitiéndose realmente a la economía porque el problema está en que los balances de los bancos centrales siguen siendo extraordinariamente altos. Y les llevo ahora a mi Twitter personal, @Cárpatos, en el cual el 14 de febrero puse este tweet que recomiendo encarecidamente, que se lea un artículo de Reuters que es vital para comprender lo que está pasando en el mercado y por qué las bolsas están subiendo. Aunque se esté gestando una recesión que las bolsas no la ven, con lo cual me da lo mismo. Ellas no creen que, o sea, el operador medio no cree que vaya a haber una recesión. Entonces, ¿por qué no están funcionando las medidas de la Reserva Federal? McElligott lo decía, porque los balances de los bancos centrales son demasiado grandes, pero vamos a profundizar más porque la cosa tiene más miga. Entonces, en este tuit del 14 de febrero, recomendaba leer este artículo de Reuters. Vamos allá. Vale, aquí lo tenemos, le he dado al traductor automático de Google, con lo cual va a salir un poco patatera la traducción, pero para entendernos mejor. El que escribe el artículo es Jamie McGiver. Para ponerles en situación, McGiver no es ningún becario de Reuters, es una de las plumas más cotizadas dentro de la casa, lleva muchísimos años y es un analista muy serio. Es decir, que no suele decir tonterías, atentos entonces a lo que dice. Los mercados están encima de una ola de liquidez global de 1 billón. ¡Ostras! De 1 billón. Aquí siempre hay muchos líos. Yo he visto hasta presidentes del gobierno español confundiendo los billones anglosajones con los billones europeos. Realmente está, aquí en inglés ponía 1 trillón. O sea que es de verdad 1 billón de los nuestros. Los mercados están encima de una ola de liquidez de 1 billón, pero no nos dicen que se están restringiendo las políticas monetarias restrictivas y no sé qué. Pues no lo están consiguiendo. Al revés, justo al revés. Miren este gráfico. ¿Dónde están las restricciones ¿Dónde están? En el 2007, 2003 al 2009 sí estaba restringiéndose la liquidez global, pero ahora está subiendo. Está subiendo, no está bajando. ¿Pero qué lío es este? ¿Qué lío es este? Claro, como no está bajando la liquidez, el mercado está dopado otra vez. Miren Europa por dónde va. ¡Ostras! Vamos a ver el artículo.
Vamos a profundizar un poquito más. Dice, hay una liquidez sorprendente en los bancos centrales. No están drenando, están incorporando. ¿De dónde sale esa liquidez? Pues miren, en parte por el Banco de Japón, que acaparó todos los bonos gubernamentales nacionales para mantener intacta su política de control de la curva de rendimiento. Ya saben que no dejan pasar al bono japonés a 10 años por encima del 0,5. Entonces están inyectando unas cantidades de dinero brutales. Segundo, que está inyectando un montón de dinero el Banco Popular de China, que está metiendo liquidez, pero por un tubo. No se crean que esta liquidez se crea solo en Japón, solo en Japón o se queda solo en China. Eso nada. El mundo económico está muy globalizado y cualquiera de estos que inyecta liquidez, la liquidez se reparte por todo el mundo. El Banco de Japón, solo en enero, ha comprado 291.400 millones de dólares en bonos. Esto a mí me parece un disparate, esto es un sinsentido, pero bueno, ya ellos. Un récord mensual que contribuyó a la primera inyección neta de liquidez de los bancos centrales. Esto debe ser un 7, no sé por qué ha salido así, G7 en el sistema financiero mundial desde abril. Pero sigamos. ¿Qué más? ¿Quién más ha metido dinero además del Banco del Japón? Miren el gráfico. Pasta, liquidez. ¿De dónde más sale? Vamos a seguir. Tenemos ahí otra vez las compras del Banco de Japón. Voy a parar a ver dónde está esto. Vale, aquí lo tenemos. En total, 1,2 billones de dólares. Esto está mal. Esto está mal. Lo que ya hemos visto el Banco de Japón, la traducción se ha perdido y se arma un lío el Google aquí poniendo las cosas. Pero lo del Banco de Japón ya lo hemos visto, cerca de 300.000 millones. 300.400 millones del Banco Central Europeo desde agosto retirando depósitos del gobierno. Banco Central Europeo ha inyectado 300.000 millones de euros desde agosto. Ojo. Y el tercero es el Banco Central chino, que ha inyectado 450.000 millones entre diciembre y enero. Una suma asombrosa que es alrededor de 3,5 veces más que sus inyecciones totales en los últimos 2 años. ¿Qué les parece? Y de ahí sale el gráfico que hemos visto antes. En resumen, no solo no se está drenando dinero del sistema, sino que el Banco Central de Japón ha metido casi 300.000 millones recientemente, el Banco Central Europeo otros 300.000 millones y el Banco Central chino 450.000 millones de dinero que está dando vueltas por el mundo. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, pues ahí queda el dato. Vamos a reflexionar bastante sobre esto, lo que está pasando de verdad. Esto que no funciona de la Reserva Federal, deberían estar, dicen los analistas, tocando los balances más y no tanta subida de tipos de interés. Vamos a ver cómo acaba esto, pero como ven, hay muchísimo sobre lo que reflexionar. Antes de que se me olvide, el lunes es festivo en Estados Unidos. Que no se me pase, que lo tenía aquí apuntado porque es importante. Bueno, vamos a repasar, para terminar, que llevamos ya casi 1 hora de vídeo, 2 papers, los 2 de Hartnett, que como siempre son muy importantes. El primero, la encuesta mensual que hace a los grandes gestores de fondos. Recordemos que esto no es precisamente una encuestilla de andar por casa. La encuesta la contestaron 262 grandes gestores de fondos que entre todos ellos manejan 763.000 millones de dólares. Estos no son precisamente unos indocumentados. Bueno, pues lo que nos va diciendo es que aunque las cosas han mejorado, los gestores son menos pesimistas, tienen el menor nivel de pesimismo desde febrero del 92, pero aún no se puede ver precisamente que estén excesivamente optimistas.
El 68% dice que la reapertura de China es inflacionista, que puede complicar otra vez la inflación. El 66% dicen que el dólar americano va a bajar y el 66% dicen que esta subida reciente que hemos tenido en Estados Unidos, no precisa dónde, en la bolsa, se entiende, es un rally, es un rebote. Pues menudo rebote en Europa, ¿no? Que ya ha recuperado toda la caída y siguen diciendo que es un rebote. También curioso, ¿no? Dice que el 65% piensa que... Bueno, habla ahí de la curva de tipos. Vamos a ir a otra cosa más importante. En noviembre dice Harnett que el 77% predecían recesión y en febrero ya ha bajado esto hasta un 24%. Como ven, están convencidos que no va a haber recesión. Ya ven que no les exagero, están absolutamente convencidos de que no va a haber ninguna recesión. Bueno, ya veremos. Entonces dice Harnett, luego por sentimiento contrario lo que habría que hacer es estar largo de acciones, largo del dólar, largo de tecnología y corto en caja en China y en bancos. O sea, justo al contrario de lo que ellos opinan. Bueno, esto es Harnett, que ya saben que es bastante sarcástico. Aquí vemos el pesimismo. Esto es el porcentaje de gestores que tienen expectativas positivas sobre el crecimiento. Podemos ver, a pesar de que no creen que vaya a haber recesión, tampoco es que precisamente sean muy optimistas sobre el crecimiento. El nivel de caja ha bajado mucho, llegó a estar por aquí en máximos desde el año 2000, pero como vemos ha bajado bastante fuertemente. En este momento está en el 5,2% cuando llegó a estar casi en el 6,5%. Esto es importante, tienen menos dinero para meter, pero aún siguen teniendo bastante. Estamos por aquí, aún siguen teniendo bastante. Cuando ya se invierte a fondo tendrían que estar con niveles ligeramente por encima del 4. El miedo a la recesión, como vemos, está bajando, aquí se ve claramente. Y una pregunta muy importante es que dónde piensan los grandes gestores que va a estar la tasa terminal de la Reserva Federal. Como vemos, la inmensa mayoría pensaban que iba a estar en el 5,525, parece que ya se han equivocado, porque ya como mínimo parece que se va a ir al 5,5, que era la segunda opción, pero ya a mucha distancia de la primera, 5,25, 5,5. Prácticamente nadie cree que la tasa terminal pueda estar por encima del 5,5, lo cual, como se ve, es una equivocación supina, porque la encuesta se hizo hace unos días y en esos pocos días, mientras se hizo la encuesta, ya las cosas han cambiado mucho. Verán cómo en la siguiente todo esto va a subir, pero como ven, eran excesivamente optimistas sobre los tipos de interés. Luego les preguntan cuándo va a ser la última subida. En mayo decían, pero esto ya ha cambiado desde que se hizo la encuesta, porque ahora los futuros sobre fondos federales descuentan que la última subida es junio, no mayo. Ya menos en marzo pensaban, que ya se han equivocado, está claro. Unos pocos piensan en julio y ya muy poquitos en otras opciones. Y ya por último, el gráfico que a mí me parece siempre más importante es que dónde ven los grandes gestores el mayor riesgo de cola. Ya saben que lo del riesgo de cola se refieren al dibujo típico de una campana gaussiana, que si la piensan, se la imaginan, la campana gaussiana tiene a la derecha y a la izquierda lo que se llaman colas, es decir, unos trocitos donde hay muy poquito rango, ¿no? Entonces, un riesgo de cola a la izquierda significa esos pocos momentos en la historia de la bolsa donde tienes un desplome enorme, más de 2 desviaciones estándar, digamos así a ojo como un poco un 20% de caída. Un riesgo de cola siempre se refiere a grandes caídas. Bueno, pues dicen que el mayor riesgo de que aparezca ese riesgo de cola de la campana gaussiana a la izquierda, pues sería que la inflación permaneciera alta. Pues está permaneciendo alta.
como podemos ver. Se está poniendo tontita otra vez la inflación. Luego, muy bueno eso no es. También, en segundo lugar, los riesgos geopolíticos. Como vemos, el mercado está valorando los riesgos geopolíticos más de lo que nos creemos. Tanto que se compliquen las cosas en la guerra entre Rusia y Ucrania, como que pudiera aparecer una nueva guerra entre China y Taiwán. Interesante que lo tengamos todo esto en cuenta. Y por último, pues vamos a dar un repasito al paper más importante de la semana de Hartnett, que en esta semana se vuelve a mojar y mucho. Fíjense de hecho cómo titula el paper. Next Stop 3,8K. Traducido, próxima parada 3.800 del SP500. Ya no habla del 3.600, ni del 3.300, ni del 3.000. Yo creo que ha subido el listón y ahora habla del 3.800, que es una bajada bastante menor. Si recordamos el gráfico del SP500, lo hemos dicho antes, que ahí había mucho soporte. Aquí está este nivel. Está subiendo claramente el listón. Ya no habla, en la última vez hablaba de aquí e incluso más abajo, ahora está hablando de aquí. 3.800. Próxima parada, ¿no? Próxima estación, pero luego cualquiera sabe. Próxima estación, vamos a traducirlo así, 3.800 del SP500. Bueno, pues vamos a dar un vistacillo a ver cómo razona todo esto. Aquí Hartnett, como todos los analistas, se meten con la Reserva Federal, que no ha cumplido su misión, dice. McElhigo también lo decía, ya lo han visto. Dice: el precio está en lo cierto, 450 puntos básicos de subida de tipos en 11 meses. La subida más agresiva de la Reserva Federal en décadas. Resultado: las ventas al por menor en máximos históricos. El paro en mínimos de 43 años. El empleo te sube por encima de 500.000 en enero. Y el índice de precios a la producción y el IPC se reacelera. Y entonces, muy sarcásticamente dice: la misión de la Reserva Federal ha sido muy incumplida. Vamos, que no ha pegado ni una. Entonces Hartnett razona. Nosotros decimos que, ya saben que están diciendo esto, de que no hay aterrizaje, lo cual a mí me parece que se están equivocando, pero bueno. Nosotros decimos que en el primer semestre del 2023 no hay aterrizaje, o mejor dicho, es que como lo pone todo tan críptico, yo diría que aquí habría que poner un if, o sea, si, yo creo que lo que quiere decir es que si no hay aterrizaje en el primer semestre y seguimos con toda esta historia, esta tontería de que, perdón, pero es que creo que es así, de que no va a haber aterrizaje y que todo es maravilloso y tal y cual y no sé qué, esto llevaría a que lo que nos vamos a encontrar en el segundo semestre es un aterrizaje duro para el mercado y para la macro. Porque si no se da el aterrizaje ya, o si el mercado no considera que sí que se va a dar el aterrizaje, si el mercado considera que no se va a dar el aterrizaje, esto conllevará, esta Reserva Federal hiperreactiva, que no se entera mucho la película, llevará a una subida de tipos mayor y llevará a que el bono americano a 10 años supere la rentabilidad del 4%. Atención a estos niveles. Ayer cerró en 3,81. Hartnett condiciona toda su estrategia a la rentabilidad del bono americano a 10 años. Considera que si el bono americano vuelve a pasar por encima de 4%, esto estaría conllevando que otra vez problemas graves para las constructoras, otra vez problemas graves para los semiconductores, problemas para los bancos de Estados Unidos, de Europa y de Japón, y entonces volverían las historias de aterrizaje duro. Pues me parece que tiene mucha razón. Como sigamos con esta historia, con razón o sin ella, de que no va a haber aterrizaje,
Lo único que va a pasar es que la Reserva Federal se va a pasar 3 pueblos, se nos va a meter, a lo mejor como te descuides, en el 6, en el 5,75, no sé cuándo, y va a romper algo al final, con tanta subida de tipos, porque va a perjudicar muy notablemente a todos estos sectores que dice aquí. Y esto va a complicar la vida de los mercados, tanto de los bonos como de las bolsas, y podemos tener otro turbulento segundo semestre. Pues ¿por qué no? Puede ser. A corto plazo puede que no, pero a largo plazo, medio plazo, puede que sí. Aquí sigue reflexionando, 450 puntos básicos de subida en 11 meses, un movimiento tremendamente agresivo que no se había visto en décadas. El posicionamiento en bolsa no es muy fuerte, pero la rentabilidad de los bonos americanos a 2 años en nuevos máximos, tanto en Europa como en Estados Unidos. El índice de volatilidad de los bonos MOVE mayor que 100, los bonos están, ya lo hemos visto, siendo muy castigados. Esto es muy importante, que la volatilidad de los bonos se mueva por debajo de 100. El Bitcoin y Tesla por las nubes otra vez, y violenta narrativa girando desde la recesión hasta un aterrizaje inmaculado. Bueno, esto, credibilidad de la Reserva Federal pues muy baja, termina diciendo, ¿no? Los flujos semanales, 5.500 millones de entrada de dinero en bonos, 1.000 millones de entrada en cash y ligeras salidas de 300 millones de bolsa y ligeras salidas de 40, perdón, esto es entradas, es todo entradas. Entrada de 5.500 millones de dólares en bonos, 1.000 millones en cash, 300 millones nada más en bolsa, 45 millones nada más en oro. En los valores europeos vuelven las entradas de dinero, 1.500 millones de dólares. Y en la tecnología, sin embargo, mayores salidas desde septiembre del 2022. Su indicador Bullenberg baja de 4,5 a 4,4, pero está en la zona roja y está lejos de las zonas de recomendación de compra, que son hasta 2. Aquí hace una reflexión sobre lo que se supone que ha subido la bolsa en todo este párrafo, pero claro, dice que si lo consideramos en términos reales, es decir, ajustando esos rendimientos de la bolsa por inflación, pues claro, las cosas no serían tan buenas precisamente, ¿no? Ni muchísimo menos. Seguimos, porque aún queda mucha chicha bastante interesante. Este párrafo que tengo subrayado en azul es el último que vamos a ver porque es el más importante del paper, y para no liarnos lo he puesto aquí en el traductor. Aquí lo tienen en inglés, por si tenemos que recurrir, que veamos que la traducción no está bien, y aquí lo tenemos traducido al español. Vamos a ver. Táctica. La táctica es, si los rendimientos de los bonos americanos a 10 años se mueven entre el 3 y el 4%, recuerdo que ahora mismo cerraron ayer al 3,81%. Entonces, él cree que el S&P 500 se debería mover en un rango entre 3.800 y 4.200. Si se mueve entre el 3 y el 4%. Si a toda esta narrativa del no aterrizaje de enero le siguen unos datos de no aterrizaje en febrero, los rendimientos van a subir, porque claro, si se cree que no va a haber aterrizaje, la Reserva Federal va a subir las expectativas cada vez más. Entonces dice, si los rendimientos del bono americano a 10 años superan el 4%, el S&P 500 vuelve al 3.800, se va a la parte baja del rango este que ha dicho aquí. Este 8K, esto es un error de la traducción. Vamos a quitarlo. Entonces dice, los bonos de grado de inversión y los activos de mercados emergentes son los más vulnerables al endurecimiento de las condiciones financieras. Ojo con eso.
los activos de larga duración se verán afectados por... sí, dice eso literalmente, activos de larga duración se verán afectados, por ejemplo, la biotecnología, el cambio de tendencia de las operaciones, amamos los tipos al alza, como los bancos, es el más perjudicial para las acciones. Él dice que hay catalizadores para volver a 3.800 en marzo. Esa es su opinión. Pero lo condiciona todo a que la rentabilidad del bono americano a 10 años pase por encima del 4. Si no pasa claramente por encima del 4, deja claro que entonces no se activa su predicción de que se caerá a 3.800 el mes que viene. Si sí que lo hace, pues según él, 3.800. Aquí llamo la atención de que habla de que llegaría al 3.800 para el 8 de marzo. Ya ven que en el paper no aclara, yo no lo he encontrado la explicación de por qué exactamente ese 8 de marzo. Algo debe haber ahí que se me está escapando. Pero lo dice aquí, ya no lo vuelve a repetir y no da ninguna explicación. Pero desde luego pronostica eso, el 8 de marzo. Pues ahí tenemos un poco lo que dice Hartnett. En resumen, y me parece muy importante, vamos a aclarar un poco las ideas. Lo que dice todo el mundo, Hartnett, McElligott, en fin, los que a mí me gusta seguir, que son un poco alternativos y que son los que más están acertando, no hay que olvidar que Hartnett, su último pronóstico fue cortos en 4.200 y ha vuelto a acertar, Yo no lo veía tan claro eso, pero porque estaba con bastantes ganas de romper, pero al final no rompió y ha vuelto a acertar. Una vez más ha vuelto a acertar. A ver, lo que quiere decir es, y también lo dice McElligott, y también lo dice ese artículo de Reuters, y lo dice mucha gente, que aquí nos hemos metido en una película de que nos estamos contando unas historias que posiblemente no sean ciertas, de que no va a haber aterrizaje, después de los grandes datos macro que hemos tenido recientemente, que han salido muy buenos. Entonces ahora se dice que no va a haber aterrizaje, pero si eso es así, la Reserva Federal va a llevar la tasa terminal mucho más lejos de lo que pensamos ahora. Y si eso es así, los bonos se van a caer otra vez con todo el equipo y vamos a volver a tener problemas. Porque en el momento que los bonos empiecen a llegar a rentabilidades preocupantes otra vez, esto va a arrastrar, por ejemplo, a la tecnología, va a arrastrar otra vez a todos los sectores muy sensibles a la subida de tipos y volveremos a los problemas. Como caiga la tecnología ya veremos lo que dura el S&P 500. Si esa narrativa se moderara, las cosas volverían a estar más estables, pero el problema es ese. Evidentemente también va a depender mucho de qué pase con los próximos datos de inflación después de los sustos de este mes. Como ven, una situación muy compleja y que depende mucho de la Reserva Federal y de qué pase con las subidas de tipos y demás. Ahora ya cada uno debe hacer su propio análisis. Como ven, no es una situación precisamente fácil y lo más aconsejable posiblemente sería moverse con un pensamiento de corto plazo, intentando seguir las tendencias de corto plazo en los diferentes activos y sin calentarse mucho la cabeza aún para el largo plazo, porque como ven, el panorama no está precisamente despejado y puede haber muchos vaivenes a lo largo del año aún. El análisis técnico en estos casos pues puede que sea lo que más nos puede ayudar en la toma de decisiones. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería muchísimo que se suscribieran al canal. Es muy importante para el posicionamiento, que nos conozca más gente, que podamos crecer en el canal. Que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y por supuesto que nos den un like si les ha gustado el vídeo. Si no, pues nada, que también posiciona mucho. A nivel de vídeos personales me despido hasta el lunes, donde a las 8:30 pues subiremos el vídeo de apertura del lunes, a ver cómo están las cosas. Recuerden que es festivo en Estados Unidos. Y no me queda pues más que agradecer muy sinceramente a todos los amables escuchantes esa fidelidad, el que estén todas las semanas ahí escuchándonos. Yo la verdad es que ya saben, se lo digo todas las semanas, para mí son mi segunda familia y que dure muchos años más, mientras el cuerpo aguante.
hagan su propio análisis, recuerden que no deben hacerme en ningún caso, ni a mí ni a nadie, no se obsesionen con lo que dice, que si este gurú, que si el otro, incluido un servidor, no se obsesionen con eso. Ustedes escuchen a la gente que crean que les habla con buena voluntad, pero hagan su propio análisis, no se dejen llevar por nadie porque todos nos equivocamos muchísimo y nadie tiene la verdad absoluta. Así que no me escuchen y hagan su propio análisis. Que pasen muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta pronto, muchísimas gracias.